Hola de nuevo a todos. Ahora tenemos aquí con nosotros en este evento a Eduardo Ripollés. Es un director con un largo recorrido en el sector de la gestión de activos, especializado en el desarrollo de negocio, en concreto en fondos mutuos, banca privada y soluciones de seguros para la gestión patrimonial. Es un destacado profesional del ámbito financiero con un MBA del IE Business School. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días, todo muy bien. Un placer estar aquí contigo, Iván, y formar parte de este evento anual que sé que es muy importante para vosotros y para Mapfre también y para todos los ponentes, así que es un placer. Sí, estamos muy contentos porque contamos contigo, representación también de Mapfre, con lo cual es un honor. No quiero robarte tiempo, así que te cedo la palabra y puedes empezar con tu presentación y luego al final vamos a responder algunas preguntas. Estupendo, muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, como podéis ver aquí en esta diapositiva, en mi presentación, vamos a centrarnos en Mapfre Asset Management y sobre todo en las estrategias ESG, es decir, las medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. Pero la idea es enseñaros cómo funciona una empresa de gestión de activos en simbiosis un poco con una aseguradora y ver cómo lo gestionamos en nuestra división de gestión de activos. Con lo cual es un honor para nosotros formar parte de Mapfre, porque es una empresa que desde el principio, desde 1964, ha empujado por la responsabilidad social corporativa que forma parte de su ADN. Ahora mi división de gestión de activos se encarga de implementarla en las medidas de inversión que hemos ido elaborando, desarrollando a lo largo de los últimos 60 años. Os explico ante todo quién es Mapfre, qué es Mapfre y qué es Mapfre Asset Management también. En general, sabéis seguramente que se trata de la aseguradora más grande de España, la octava en el territorio europeo, y ocupa el segundo o tercer lugar en términos de pólizas de seguros en Latinoamérica, por lo cual una gran empresa, cotiza en bolsa en el IBEX 35, está controlada al 64%, ya vais a ver por qué se hace así, por parte de Fundación Mapfre, como decía, el 64%. ¿Eso qué quiere decir? Que contamos con toda la implementación social, la inversión social sostenible como parte de nuestro negocio principal, parte de nuestros hitos. Estamos presentes en 5 continentes, contamos con más de 35.000 empleados, gestionamos más de 57.000 millones en activos bajo gestión. Eso nos hace la primera entidad de inversión en España y más de 50 años de experiencia. Ese es Mapfre en general, pero pasamos a Mapfre Asset Management. Mapfre Asset Management ha tenido unos cambios muy importantes a lo largo de los últimos 4 años. Es, digamos, la empresa de gestión de activos de la aseguradora. La mayoría del trabajo se ha hecho internamente con respecto a la gestión de las pólizas y de tesorería. Y durante los últimos 3 años hemos visto un cambio de percepción. La idea es que nos abrimos más al mercado, apostamos por una estructura más abierta, una actividad más abierta. Hemos lanzado una actividad SICAF en Luxemburgo. Hemos alcanzado un acuerdo de gestión con, por ejemplo, sinergias con Avante, una empresa muy conocida en España, también con la financiera responsable de una empresa francesa. Y luego, como veis aquí en esta tabla, bueno, en este cuadro, hemos alcanzado 2 acuerdos de gestión de activos con Boyer. Vais a conocer a John Boyer durante este evento, una persona fantástica. Hemos desarrollado con él un nuevo fondo
que se llama US Forgotten Value, valor estadounidense olvidado, que os explicará él más en detalle de qué va. Y luego el segundo acuerdo es con GSI. No se trata de activos líquidos, sino de activos alternativos. Es impacto social, soluciones de impacto social con una perspectiva de deuda privada. Incluyo esta información porque no estamos hablando solo de fondos ESG, sino que también miramos activos alternativos, inversiones alternativas, como por ejemplo GSI para la inversión social. Es fantástico desarrollar con ello una estrategia y ver que somos su inversión principal para el fondo que hemos lanzado en Luxemburgo, pero también podéis ver que ahora mismo estamos lanzando un nuevo fondo de infraestructuras con Macquarie y está relacionado con soluciones ESG. De esta forma, con una perspectiva general, podéis ver que MAPFRE apuesta en inversión sostenible, tanto líquida como no líquida. Tenemos distintos centros de inversión, además de ser inversores a largo plazo. Nuestros centros están en Madrid, en San Paulo, en Boston, en París. Contamos con más de 100 profesionales en todo el mundo, 22 en Madrid, en tanto activos líquidos como no. Inversión sostenible, ¿por qué? Vamos a verlo con un análisis descendente. Ante todo, estamos concienciados con los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, de las Naciones Unidas. Tenemos la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y vemos por todo el mundo las gráficas, estas etiquetas para medir estos objetivos. Entonces, es algo que tienes que conocer porque en nuestro caso es fundamental para nuestras decisiones de inversión a partir de ahora, de cara al futuro. Eso es en general, pero por supuesto tienes que desarrollar algo que pase de lo general a algo más específico, ¿no? Para las propuestas de gestión de activos. Desde ese punto de vista, sabemos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas abarcan la erradicación de la pobreza, de la lucha contra el cambio climático, la educación, la igualdad de género y la defensa del medio ambiente. Pero, como digo, tienes que intentar desarrollar formas inteligentes de incluir estas propuestas beneficiosas en los fondos de inversión. Y sabéis que estamos hablando de soluciones ASG, ¿no? Por lo tanto, tienes que darte cuenta de que no todas las propuestas en el mercado son globales. Por lo tanto, tiene que ser más preciso, más específico, ¿no? Lo que estamos intentando hacer es desarrollar propuestas que sigan los criterios A, ambiental, el criterio S, social, y el criterio G, de buen gobierno corporativo. Vemos aquí que estos son criterios generales con distintos aspectos que están involucrados y que vamos a utilizar a la hora de seleccionar los fondos, los portfolios, las empresas, porque estamos intentando apostar por estos criterios que, bueno, luego entraré más en detalle al respecto. Ante todo, ¿qué estamos buscando? Buscamos una rentabilidad a largo plazo. Entonces, no solo la financiera. Los inversores, sobre todo los inversores institucionales, pero en el corto plazo, después de esta pandemia, creo que va a haber más particulares también que nos propongan esto, buscan una rentabilidad más sostenible. Entonces van a invertir de forma sostenible, de forma más cualitativa que cuantitativa. Tenemos que darnos cuenta de que es algo que se busca. Entonces, en esta ecuación, a la hora de buscar la rentabilidad, tenemos dos variables. Tenemos la inversión tradicional y luego tenemos esta
variable ASG, ¿no? Ambiental, social, de buen gobierno corporativo. Eso es una cosa. Y luego la segunda es que desde un punto de vista del crecimiento de activos, el 50% de estos activos de 2020 cumplen con esos criterios. Es decir, que la mayoría de los nuevos lanzamientos, de nueva propuesta, de nuevos fondos, cumplen con esto. Es raro que no estén relacionados con estos criterios. Por lo tanto, tienes que evitar el greenwashing, este pseudoecologismo, evitar que una empresa de gestión de activos te diga, bueno, es que nosotros sí que estamos en favor de estos principios de las Naciones Unidas, pero lo que necesitamos son estas etiquetas, ¿no? Porque no se trata de una cuestión de etiquetas, sino de hacer las cosas internamente, de implementar todo dentro estas medidas dentro de tus propuestas globales. Entonces empiezas, por ejemplo, con unos fondos temáticos y luego ya intentas profundizar un poco con las propuestas poco a poco dentro de tu portfolio. Eso es uno de los aspectos. Otro aspecto que está demostrando 2020 es que este tipo de fondos es más rentable, menos volátil y se porta mucho mejor este año en el mercado. Y ha sido divertido ver que cuando lanzamos nuestras primeras propuestas intentamos hacerlo con el backtesting, diciendo, mira, si hubieras hecho esto en los últimos 5 años, esto habría sido el resultado que habrías obtenido y por lo tanto debería ser lo mismo en el futuro. Pero ahora tenemos la situación práctica, el ejemplo empírico. En 2020 sabemos que si hubieras tenido esto y tenemos las cifras, con el coronavirus vemos cómo se ha desarrollado el fondo durante 6-7 meses. Entonces vemos que funciona, es más eficiente, es menos volátil y funciona muy bien. Da rendimientos muy positivos. Entonces, no solo funciona para Mapfre, sino también para la competencia. ¿Esto qué quiere decir? Que en el futuro creemos que la mayoría de los fondos, todos los fondos estarán relacionados con estos criterios sociales. No solo inversión social y sostenible, porque dan también una rentabilidad buena, que es lo que quieren los inversores. Y esa es la perspectiva general. Desde esa perspectiva general de Mapfre, estamos involucrados, como digo, en la inversión sostenible. En 2017, Mapfre se adhirió a los principios para la inversión responsable de Naciones Unidas. Son etiquetas, pero no solo se involucró desde un punto de vista de la gestión de activos, sino también en la implementación desde la junta directiva hasta toda la empresa Mapfre como aseguradora en general. Por lo cual estamos encantados y orgullosa de decirle al mercado que por fin una aseguradora ha conseguido desarrollar tantas herramientas, cerrar tantos acuerdos globales para ser una aseguradora eficiente y sostenible. Vemos aquí el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el principio para la sostenibilidad en seguros, el compromiso de acción de París, los principios para la inversión responsable, PRI, y el índice RIBI, Responsible Investment Brand Index. Pero además de eso, hemos llevado a cabo investigación académica. Es algo importante porque estamos implementando esta investigación para los activos líquidos. Para los no líquidos estamos llevando a cabo otro tipo de investigación para medir el impacto medioambiental, social, etc. En este caso, hemos llevado a cabo un acuerdo con la Universidad de Siena y Cranfield University. Las dos son importantes para medir el impacto, por ejemplo, del capital, de los fondos de capital para la actividad de capital a nivel europeo. Con la Universidad de Siena hemos publicado un paper, un artículo que se centra en el impacto del capital europeo en nuestros fondos, en los fondos equilibrados, los fondos europeos globales y de capital. Entonces hemos desarrollado esta herramienta que mide el impacto para la sociedad y la economía en general y preferimos hacerlo con terceros, porque si son académicos encima mucho mejor. Por eso hemos
cerrado este acuerdo con 2 universidades. Así que damos un paso más allá, no solo para medir estas propuestas de ASG y GSG, sino que queremos medir estos fondos con estas 2 universidades. Desde un punto de vista de responsabilidad social corporativa, es bastante fácil decir, sí, nosotros contamos con las herramientas externas, con los mejores proveedores del sector. Podemos hablarlo luego más en detalle, pero nosotros, por ejemplo, trabajamos con RobecoSAM, entre los mejores. Pero en Mapfre, hace 2 años y medio, decidimos apostar por las herramientas mejores del mercado y llegamos a un acuerdo con una pequeña empresa especializada francesa que se llama la Financière Responsable. ¿Y por qué? Nosotros tenemos un 25% de participaciones de la empresa. Lo más seguro es que pasaremos a una participación mayoritaria en el futuro. De momento es el 25%, pero lo importante es que contamos con un acuerdo para compartir conocimientos, know-how, documentos, una arquitectura abierta para medir el impacto de la gestión de activos y el desarrollo de este portfolio. Lo llevan haciendo desde 2018, con lo cual disponen de una buena experiencia para desarrollar estas soluciones. Gozan de buena fama en el mercado francés. De hecho, cuentan con la etiqueta francesa de ISR, una etiqueta muy conocida en el mercado francés. Así que llevan a cabo toda la diligencia debida con auditorías externas para contar con una credibilidad de calidad, para que se les reconozca como de los mejores en el mercado. Y lo que es muy importante es que cuentan con su método propio. Y este método se basa en 2 elementos: la huella social, luego explicaré mejor cómo funciona, y luego lo que llaman IVA, es decir, el enfoque integral de valor por las siglas en francés. Y hemos visto 2 elementos aquí que tienen registrado, pero compartimos todo por el acuerdo de participación que tenemos para implementar esto en los fondos temáticos a largo plazo, en las propuestas para el mercado como fondos equilibrados, fondos también de renta variable, etcétera. Pero es una idea general, la panorámica de nuestro acuerdo y de cómo trabajamos con ellos. El primer acuerdo que hicimos con ellos era del Fondo Capital Responsable. Es un fondo equilibrado, cogestionado entre Financière Responsable y Mapfre. Mapfre se encarga de la renta fija, porque sabemos mucho de la renta fija, somos una aseguradora, medimos los riesgos desde un punto de vista de buen gobierno, de crédito. Es algo que forma parte del análisis de riesgo que tenemos que hacer internamente. Y para que tengáis una idea de cómo estamos ahora mismo, estamos hablando de 60.000 millones de portfolios de inversión. De esta cifra, el 70% representa la renta fija. Tenemos que convertirla en otras alternativas, tenemos que buscarlas, porque con estos tipos de interés necesitamos otras oportunidades en el mercado. Pero a nivel histórico, la renta fija siempre ha caracterizado los fondos de Mapfre. Analizando el riesgo de crédito, de países, medioambientales, etcétera, todo esto forma parte de las decisiones de riesgo de inversión que tomamos. En cambio, las soluciones de renta variable y de las propuestas europeas se llevan a cabo por parte de Financière Responsable y sus métodos. Entonces, tenemos un método para nuestros fondos para que es pesar según la clase de activos cómo gestionar el mercado. Actualmente estamos hablando de un 70-75% de renta fija, normalmente si no un 25-30% la renta variable, pero trabajamos juntos con un comité de inversión, intercambiamos propuestas, ideas, propuestas financieras y también las propuestas ESG, según las participaciones que hay en el portfolio, pues decidimos cómo reasignar los activos.
Aquí veis nuestro proceso de inversión, lo cual es importante. Empezamos con una encuesta de criterios ASG, la enviamos a las empresas, les preguntamos 160 preguntas para poder seleccionar los indicadores ASG. Para ello, hacemos esta cadena de valor para determinar su huella ecosocial. Esto quiere decir que no solo miramos si la empresa cumple con los criterios de inversión sostenible, sino que para nosotros es importante también ver estos detalles. Por ejemplo, entender sus fuerzas. Algunos sí que cumplen con la ESG, algunos en cambio son más fuertes en el A, algunos en la S y algunos en la G. Entonces, según eso, le asignamos un fondo en concreto. Tenemos 3 propuestas. Esta en concreto, capital responsable, es más orientada hacia el ámbito medioambiental en general. Luego podemos ver cómo medimos los ratios. Pero la idea es esta, encontrar la huella de estas empresas, excluir las que no cumplen con el perfil, filtrarlas y luego ya tener la lista final. Ya contactamos con las empresas en cuestión. Entonces, desde la encuesta, contactamos con las empresas, con los recursos humanos, departamento financiero, hablamos con los encargados de las relaciones de inversión y si cumplen con nuestros criterios, aprueban, digamos, la encuesta, ya entonces recopilamos los datos, mantenemos con ello una buena comunicación, les pedimos que confirmen los datos y finalmente llevamos a cabo un análisis y el informe para determinar también el peso de la empresa en nuestro portfolio. Eso es uno de los procesos que ya está registrado por parte de la financiera responsable. Lo aplicamos en este fondo, también en los otros 2 que os voy a mencionar y en general en todo el paraguas de los fondos de MAPFRE. Una vez que tenemos esto, medimos el peso de las empresas. Aquí, por ejemplo, vemos unos informes. Ya a partir de ellos llevo a cabo la asignación de los activos para ver qué empresas entran en el portfolio. Tenemos empresas líderes, empresas buenas, empresas prometedoras. Todas ellas están en el portfolio. Algunas han desarrollado todas las capacidades, algunas, en cambio, han mostrado resultados prometedores en el corto plazo y por eso las hemos incluido en nuestro portfolio. El segundo punto, muy importante, sobre todo para un fondo medioambiental, son las emisiones de dióxido de carbono, para ver cómo poder gestionarlo. Ver la visión global del portfolio, del fondo, tenemos que ver su relación, ¿no?, respecto a la referencia. En este caso, la referencia es STOXX 50, porque se trata de un fondo equilibrado, pero se trata de capital de renta variable europea. Y aquí vemos una gráfica que es dinámica, la presentamos a los inversores cada mes. Vemos cómo nuestro portfolio, nuestro fondo, está reduciendo las emisiones de dióxido de carbono en el mercado y esto nos permite estar cumpliendo con el objetivo. A la derecha de esta diapositiva veis también los emisores públicos de puntuaciones de ASG. Lo lleva a cabo MAPFRE. Sabemos cómo hacerlo porque estas valoraciones se llevan haciendo desde hace mucho tiempo de los países europeos. Lo llevamos haciendo 30 años. Ahora está de moda, la gente lo pide, pero es algo que llevamos mucho tiempo haciendo, sobre todo el departamento de riesgo. Por ejemplo, medimos Francia, Italia, Portugal y España. Eso se relaciona con la parte renta fija, para ver cómo lo medimos. Se trata de herramientas e indicadores que presentamos al mercado cada mes. Lo podríamos hacer cada día, pero no tendría mucho sentido para los fondos mutuos. Por eso lo hacemos cada mes. Y luego la última parte de esta diapositiva, veis aquí los indicadores ASG, es un indicador que presentamos cada mes, debatimos cada mes. Por ejemplo, aquí
hablamos de que las empresas en las que invertimos en el fondo gastan en formación de los trabajadores. Estamos hablando de 18 horas en este caso para que sea una empresa más ecosostenible, que cumpla con los objetivos de desarrollo sostenible y ver nosotros cómo gestionamos todo esto. En este caso, el indicador nos pide como objetivo cumplir 25 horas, mientras que ahora nosotros nos encontramos con 18 horas. Con este indicador nos indica que tenemos que mejorar, tenemos que tener un objetivo. Y en general los indicadores no siempre son positivos, pueden ser también alcanzables o pueden ser también así más complicados de lograr. Esas son fuentes externas. Hay que conocer todo esto porque funciona así en el mercado para cada fondo. De nuevo, no es de Mapfre, sino que son fuentes externas, Morningstar, MSCI, con las distintas calificaciones. Esto es una forma de contar con criterios externos de terceros para nuestros fondos. Por ejemplo, para el Fondo Capital Responsable tenemos, por ejemplo, en el caso del MSCI, una calificación AA. Entonces, estamos comprobando que el trabajo que hacemos internamente está aprobado externamente por terceros. Y lo hacemos para todos los fondos. Tenemos un análisis interno que llevamos a cabo nosotros y luego contamos con externos para que comprueben todo, para que comprueben que todo funciona bien. Y eso es lo que hacemos para nuestros fondos. En este caso, veis que, por ejemplo, está relacionado con las emisiones de dióxido de carbono. Esas son calificaciones de sostenibilidad de Morningstar. También aquí está relacionado con el buen gobierno corporativo. Sabemos que es importante porque este dato no es solo importante para la G del ASG, sino que también implica que si una empresa es fuerte aquí, tiene también una propuesta medioambiental fuerte internamente. Es decir, que tienes una junta directiva, tienes una dirección importante y apuesta normalmente por las dos cosas con resultados buenos, sobre todo desde un punto de vista de medioambiental. Entonces, es una de nuestras propuestas. Como veis, no estoy hablando de rendimiento del fondo, lo podemos comentar luego, pero es simplemente una forma de daros nuestros datos internos. Ahora pasamos a otra propuesta. La anterior era medioambiental, esta en cambio es social. Estamos muy orgullosos de este fondo, se llama Inclusión Responsable, que tiene que ver con las personas con discapacidad. Como decía al principio, Mapfre como aseguradora, que cotiza también en bolsa, se da cuenta de la importancia de todas las tres letras A, la S y la G, pero internamente somos muy fuertes, sobre todo en la S, la parte social, porque es algo por el que hemos apostado desde hace mucho tiempo con las fundaciones, con el soporte que damos a la inclusión, por ejemplo, a estas personas para que los sueldos sean equilibrados, etc. Esto es algo por el que la Junta Directiva apuesta mucho. Se trata de un lanzamiento nuevo. El fondo se lanzó en diciembre de 2019. No contamos, por lo tanto, con un historial de un año, pero la idea es muy sencilla. Simplemente buscamos empresas que busquen justo programas de ese tipo para incluir a personas de este tipo con discapacidad en su plantilla. No es fácil medir todo esto. El primer fondo decíamos que era más general, ¿no? Con cuestiones ambientales, calificaciones ambientales, objetivos ambientales. En cambio, esto es mucho más temático porque buscamos solo a gente con discapacidad. Entonces, se trata de un fondo temático con una propuesta aún más temática. ¿Cómo medimos todo esto? Es muy importante. En nuestro proceso de inversión tenemos esto. Son 7 objetivos, los que veis aquí, y forman parte del análisis que llevamos a cabo y que es propiedad de la financiera responsable. Por eso compramos las participaciones de estas empresas para tener acceso a todo esto. Es una forma de medir.
Una vez que tenemos la huella social de la empresa, podemos saber con esta variable si son fuertes en la S, en la parte social. Y como pasaba en el otro fondo, el capital responsable, tenemos empresas que son líderes, que están comprometidas, que son prometedoras y que están en vías como de desarrollo, ¿no? ¿Quién está dentro del portfolio? Las primeras tres, porque las que están como en vías de desarrollo no cumplen todavía con los requisitos básicos. Aún así, las analizamos en nuestro universo de empresa. ¿Por qué utilizamos este proceso, estas distintas estrategias en nuestro proceso de análisis? Porque creemos que con el análisis de todos esos aspectos en nuestra encuesta vamos a conseguir esta huella según las iniciativas específicas, según son el compromiso, la integración, la inclusión, adaptabilidad, protección del sector y el negocio actual en el área protegida y las cifras. Entonces sabemos que si cumplen con la encuesta, la S es algo importante para esta empresa, por lo que nosotros podemos invertir en este fondo y son criterios que utilizamos en nuestra base de datos. Eso es increíble. Aquí vemos que cumplimos con los criterios del paper publicado por la Universidad de Senia, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y medimos así el impacto de los fondos de renta variable. Aquí vemos las 7 cuestiones que hemos visto, los indicadores para medir la inversión sociable, a ver si es alcanzable o no. Y lo que vemos es que se están comparando 3 empresas. Tenemos Michelin, Orpea y una empresa alemana. Vemos que algunas cumplen los objetivos, algunos de los objetivos, pero no todos. En este caso, la mejor es Michelin, porque esta empresa, de los 7 indicadores que estamos analizando en las encuestas, cumple con ellos más o menos. Otros, en cambio, no cumplen con ellos, con algunos de ellos. Entonces, con esta imagen lo que entendemos es que las empresas, por lo general, satisfacen algunos de los criterios, pero tienen igual alguna desventaja, alguna debilidad en algún punto. Por ejemplo, la empresa alemana, lo que vemos es que en términos de iniciativas tiene una posición un poco débil y eso es bueno para ellos porque podemos explicarle cómo mejorar. Porque nosotros no solo buscamos empresas en las que invertir, sino que podemos también apoyar las que lo necesitan. Y eso es muy importante para ellos y por eso quieren rellenar nuestra encuesta, porque pueden recibir nuestro asesoramiento externo de dónde tienen debilidades y fortalezas. Y por eso utilizamos esta encuesta como medio de soporte para ellos. En este caso, vemos de nuevo los indicadores ASG, tenemos de nuevo empresas líderes, buenas y prometedoras y el porcentaje de su peso en nuestro portfolio. De nuevo tenemos los las emisiones de dióxido de carbono. Es un criterio general que permite a los inversores detectar que no solo estos fondos cumplen con los criterios generales, sino que también con los medioambientales. Vemos, de hecho, que las empresas, como decía antes, pueden cumplir con los 3 niveles, sobre todo igual en el ámbito medioambiental. En términos de indicadores para los inversores, vemos también esta gráfica, una imagen pequeña, la gráfica que os mostraba antes. En el caso de inclusión responsable, el fondo que vimos antes, se tiene que ver con cómo gestionamos los objetivos, por ejemplo, las políticas de discapacidad, las cifras, la accesibilidad, etc. Finalmente, tenemos el indicador ESG del mes. A veces hablamos de unas temáticas, otras veces de otras.
En este caso, es el ratio de empleabilidad de la comunidad objeto de este análisis en las empresas, que es de 4%, lo cual es muy relevante, porque por lo general, desde un punto de vista de las empresas europeas, estamos hablando de menos de un 1%, así que estas empresas, en cambio, sí que consiguen un 4% de personas con discapacidad en la plantilla, así que se cumple este objetivo. Entonces, es otra forma de medir el impacto social en empresas que cotizan en bolsa. De nuevo, aquí tenemos Morningstar y en este caso no tenemos MSCI porque piden un historial de un año de rendimiento. No lo tenemos, con lo cual tenemos solo el rendimiento de Morningstar. Vamos a esperar para MSCI el análisis en diciembre, cuando ya contaremos con un año de recorrido. Lo mismo aquí. Aquí tenemos los datos externos del análisis de terceros. Vemos claramente que cumplimos con los criterios y somos un fondo de inversión social sostenible. Y finalmente, este es un fondo propio de Mapfre, se llama Good Governance, buena gobernanza, buen gobierno, y estamos implementando nuestro propio método de buen gobierno. Me explico mejor. Mapfre, como empresa que cotiza en bolsa, pues es muy conocida. Y somos una empresa muy clara en el sentido de que somos muy transparentes en el mercado. Explicamos todo lo que hacemos, explicamos todos los sueldos en detalle, explicamos los planes estratégicos, los planes de negocio. Cuando, por ejemplo, presentamos una advertencia de resultados, la explicamos paso por paso. Lo mismo con el pago de dividendos, etc. Entonces, estamos muy orgullosos de esta transparencia que tenemos hacia el mercado. Todo lo que hacemos internamente y que hemos ido haciendo a lo largo de los últimos años, como el análisis de distintas empresas, es lo que justo implementamos aquí en este fondo Good Governance. Evitamos dos elementos en las empresas. Ante todo, contabilidades opacas, gente poco transparente, porque tenemos que estar cómodos con los resultados financieros y las cuentas de resultados de las empresas. Tenemos que tener clara cuál es la estructura de la deuda y evitamos esas empresas que no son tan transparentes justo con eso a la hora de explicar estas cuestiones. Luego, lo que llamamos ladrones de valor, es decir, cuando hacen transacciones entre empresas relacionadas. Estamos hablando de participaciones cruzadas, una empresa que tiene un porcentaje aquí, la otra tiene un porcentaje ahí de participación. Eso lo intentamos evitar, aunque desafortunadamente es un fenómeno muy común en España. Por eso no tenemos tantas empresas españolas, justo porque queremos una participación clara en las empresas y buscamos empresas que cuando compran algo, compran de verdad por conseguir sinergias y no solo, elementos sinérgicos y no solo posiciones financieras. Luego analizamos ante todo la junta directiva, su sueldo, su remuneración, eso es muy importante. Luego el alineamiento con las políticas de incentivos según el rendimiento de la empresa. También el grado de cumplimiento normativo. La delegación con derecho a voto también es importante y el compromiso de la empresa también. Además, hemos desarrollado una política de votos muy importante. Estamos en contra de los accionistas en el sentido de que vamos a las asambleas generales, pedimos propuestas, votamos contra la junta directiva, o al menos podemos votar en caso de que no veamos compatibilidad con la estrategia de la empresa o su planificación a largo plazo. En ese sentido, somos muy activos en estas cuestiones en todas las empresas en las que invertimos. Eso es algo que se lleva mucho a cabo en el mercado estadounidense, por ejemplo, con este accionariado activo. En Europa es algo que se empieza a hacer y nosotros en este fondo sin duda lo somos muy activos.
Con esta gráfica se puede escribir el fondo y analizamos internamente si las empresas están bien y luego también, como decíamos, teníamos las medidas, el análisis de terceros. Vemos que aquí las calificaciones son positivas por parte de Morningstar, también tenemos el análisis de MSCI y vemos la fuerza en términos de independencia y diversidad de la junta directiva. Entonces, estas son las propuestas. Lo que me gustaría además añadir es cómo los distintos fondos con las distintas temáticas utilizan distintas herramientas en términos también de propuestas ASG para justo enfocarse en estas letras en concreto. Y nuestra forma de analizarlas es distinta, porque, por ejemplo, una empresa podría estar en los tres fondos, pero normalmente solemos ser más específicos. Si una empresa tiene fuerza en una letra, pues lo ponemos en un determinado fondo. Finalmente, aquí vemos el rendimiento hasta finales de agosto. Es una prueba de concepto. Es una prueba de concepto de rendimiento de los tres fondos hasta la fecha de este año y el trabajo es estupendo lo que están haciendo. Resultados buenísimos, lo vemos con inclusión responsable que está superando la media de mercado, capital responsable lo mismo, como fondo equilibrado, y vemos también lo mismo con Good Governance. Está superando de forma significativa el mercado y en los tres casos, bueno, en el caso de Good Governance vemos que hay un poco más de volatilidad respecto al mercado, pero inclusión responsable y capital responsable tienen menos volatilidad y menos bajada respecto al mercado. Es decir, que el mensaje es el siguiente, que estos fondos son más rentables y menos volátiles. Es un mensaje real. Y esto lo prueba. Así que a partir de ahora, cada vez que hablamos con los inversores y queremos enseñárselo al mercado, cuando hablamos de estas propuestas, vamos a dar este ejemplo para mostrarles que funciona, porque esta foto es una imagen real de rendimiento. Así que por mi parte es todo. Simplemente intentaba daros una panorámica general. Este es nuestro negocio principal, nuestros pilares de Mapfre Asset Management. Estamos cumpliendo también los objetivos de la empresa y lo estamos desarrollando para convertirnos en la mejor referencia en España de empresas de gestión de activos, para también competir con empresas a nivel internacional que lo han hecho durante muchos años. Así que lo estamos implementando utilizando herramientas internas en nuestros fondos mutuos. Así que, Iván, ha sido un placer y si tienes alguna pregunta, adelante. Sí, Eduardo, muchísimas gracias por la presentación, muy interesante. Tengo una pregunta. Estos criterios hacia los ASG, pues vemos que están escalando, ¿no? Tienen mucha trascendencia últimamente en los últimos años, pero se está convirtiendo casi en una herramienta de marketing, ¿no? De branding. Entonces, nosotros como inversores, ¿cómo podemos identificar los fondos ASG de verdad, los reales, y no simplemente los que lo utilizan así como herramienta de branding? ¿Cómo podemos diferenciarlos, los que utilizan de verdad estos criterios? Porque me parece que no es tan fácil distinguirlos, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, ante todo, creo que hay muchísimo greenwashing, lo que hablamos ante el pseudoecologismo. Muchas empresas dicen que supuestamente utilizan los indicadores ASG, pero no es verdad, eso no es cierto. Sí, puedes mirar etiquetas, puedes ver esas etiquetas que muestran al mercado, muestran los inversores, pero una vez que vas ahí a mirar más en profundidad, vas a ver que están recurriendo a datos externos, y lo cual está estupendo porque eso confirma que nosotros estamos haciendo un buen trabajo. Lo que hace falta para estas soluciones es que tienes que tener una solución tuya, un método tuyo propio, para poder también comprobar estas empresas. Esto es muy importante.
Las empresas internacionales de gestión de activos llevan haciéndolo mucho tiempo. Y el siguiente paso para distinguir estos dos tipos de proveedores, los buenos de los malos, es medir el impacto. Eso te da la posibilidad de ver cómo de buenas son estas soluciones para el mercado, para el medio ambiente, para la sociedad, para el buen gobierno corporativo. Ves las cifras, las mides y con esas cifras ves el impacto positivo que tiene todo esto. De esta forma puedes prescindir del greenwashing y puedes alejarte de eso. Entonces, medidas internas y metodología interna. Bueno, un apunte rápido. Has mencionado que estas empresas pueden proporcionar una rentabilidad extra adicional, lo cual es interesante porque muchos, en cambio, justo creen que llevan a una rentabilidad inferior, que son menos rentables. Entonces, la pregunta es, ¿tú crees que esta prima vaya a desaparecer justo por la escalabilidad de esta estrategia? ¿O, en cambio, va a mantener esta calidad a lo largo del tiempo? Es sostenible. Va a ser sostenible, te digo el porqué. Es simple, viene desde un punto de vista financiero y ahí llegas a las propuestas ASG, ¿no? Cuando eres una empresa rentable, cuando estás bien gestionada, tienes un buen flujo de caja, pagas los dividendos y tienes una deuda bajo control, eso quiere decir que tu empresa funciona bien. Ese tipo de empresa busca nuevos objetivos y la mayoría de ellas se trata de empresas grandes, bien gestionadas y saben que para resultar atractivas en el mercado tienen que perseguir objetivos de ese tipo. Eso quiere decir que para una nueva empresa que está empezando ahora mismo, por ejemplo, buscan una posición de apalancamiento fuerte, pues para ellos es difícil apostar por las propuestas ASG porque no tienen el dinero, el flujo de caja para apostar ahí, porque están creciendo. No va a pasar así en el corto plazo. Entonces, ves que en cambio las grandes empresas que cotizan en bolsa justo hablan de eso, justo apuestan ahí porque tienen mucho dinero que puedan invertir ahí. Tienen dinero para eso. Es importante en términos de valor. Lo vamos a hablar durante el evento. Vas a tener la oportunidad de buscar estas empresas que aprovechen este valor. ¿Y por qué no el valor en términos de ASG? Sí, pueden ser empresas de valor o pueden ser empresas penalizadas por precio de valor contable o por otros ratios en el mercado. Y da igual. Lo vemos. Vemos que hay empresas que, por ejemplo, son objetos de una oferta pública de adquisición o de fusión, etcétera, porque están muy baratas. Pero, ¿por qué no incluir el ASG en términos de añadir valor? Y eso es muy importante. Sí, estamos igual en una fase muy preliminar, pero el deep value es importante también en esto para utilizar esas propuestas. Sí, creo que puede convertirse en un factor de calidad. Podemos, por lo tanto, combinar el factor de calidad con el valor y ese factor puede ser justo ASG. Exacto, sí, podría ser un factor de incentivo para ese tipo de empresa, exacto. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante escucharte. Creo que tenemos pendiente la mesa redonda, así que nos vamos a volver a ver ahí, porque el espectáculo tiene que seguir. Así que vamos a seguir con eso. Muchas gracias y muchísimas gracias por esta hora. He intentado explicar cómo lo hacemos internamente y es un placer formar parte de este evento. Hasta luego, gracias.